Rosario, yo no escogí esta vida. Esta vida me escogió a mí. Yo soy un acero. Y hace mucho que acepté mi realidad. He escapado muchas balas, pero yo jamás voy a escapar quién soy. Pero le voy a pedir un favor. Que usted entienda que si yo me llego a enterar que trae algo con el indio Amaro, en ese mismo momento terminamos toda relación que usted y yo tengamos de negocios y de lo que sea. Pero también que no se te olvide que el dueño del gallinero soy yo. Oye, ¿y si nos vamos a tomar unos mezcalitos? ¿Qué hace usted llamándome? ¿Cómo supo este número? Recuerda que soy la esposa del gobernador. Y en un país como este, no hay secretos para la gente poderosa. Tengo información que te puede servir para joder a mi marido. ¿O me vas a decir que los años en la cárcel te apagaron el deseo de venganza? ¿Perdón? No, pues es que esto tiene que ser una trampa, una broma. ¿Qué fue Chucho? Él está ahí a su lado, pues páseme para saludarlo, a ver cómo está. ¿Le dijo que me llamara o qué? Puedes creer lo que quieras o creerme a mí. Ya me cansé de Chucho. Te estoy llamando para proponerte una alianza en su contra. ¿Qué pasó, Doc? ¿Salvó a Larry o ya se lo llevó a la bosuda? Está estable por el momento. De esto no se va a morir, pero... Pero... no pude salvarle el ojo. Lo perdió. ¿Está tuerto? Hice todo lo posible. No necesito reporte. ¿Está vivo? Sí. Las hermanas Aguilar son cuervos de mal agüero. Larry se va a acordar de Josefina cada vez que se mira al espejo. Igual que yo de Sara cada vez que veo mi mano. Roscas, tenemos un PET. El cadáver de la vieja del gallo. La muerta. Desapareció. No lo pueden encontrar los aceros. Es muy pronto. Búscate una pista y jálate para el rancho. Esa noticia no le va a gustar nadita nada al patrón. Ya llegué a la casa del pendejo de Larry, agarro la morrita y nos vamos allá. Saliste buena para el mezcal, ¿eh? Para que veas que las mujeres de oficina tenemos sangre de horchata que se mezcla con el mezcal. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo propongo un brindis porque tu primer operativo en este departamento no estuvo para nada mal. ¡Oh! Salud. Salud, para nada mal. Uf, qué generoso, gracias. O sea, quiero decir que estuvo muy bien. ¿Sabes qué? No me tienes que endulzar la píldora. O sea, yo sé que todos tus compañeros están furiosos porque les trajeron y les impusieron una jefa aparentemente sin experiencia y encima mujer. ¿Ah, sí? No sé. Ah, yo no sabía de eso. Pero déjame decirte que no es mi caso, ¿eh? Ah, ¿no? No. La oficina del Paso es la más activa de todo el país, así es que no tenemos tiempo para machistas ni para berrinches. Aquí todos somos iguales. Salud por eso. Pues, un punto para ti. Oye, vamos a jugar así, a seguir sumando puntos. ¿Apostemos? ¿Y qué quieres jugar? Pues a los dardos, pero con apuesta. ¿Con apuesta qué? ¿Estás segura que quieres perder tu dinero? $20. ¿$20? Pues pon los tuyos. Pon 40. ¿40? Está bien, está bien. Ay, pues déjame decirte 20 más. que no solamente vas a perder lo que pusiste, sino que vas a terminar pagando todo lo que nos tomamos. Ok. Que pierda, paga todo. Amiguito. A ver qué tal.
No ha sido fácil entender ni aceptar esta realidad. Lorena me dejó un mensaje antes de suicidarse, en donde culpa a su padre de su muerte. Estoy convencida de que mi hijo Abelardo murió en manos de Chucho. Aunque Chucho le haya hecho creer a todo México que el indio Amaro mató a Abelardo, hace rato que yo no me trago ese cuento, ¿cómo ve? Sé cuánto te amaba mi hijo, y tú a él, lo sé, siempre lo supe. El dolor de haberlo perdido. Eso es lo que nos une ahora. Pues a pesar de que usted no me trató como una igual nunca, las dos somos víctimas del mismo monstruo. Igual que mi madre. El amor puede ser la luz de tu vida, Vicenta. Y también puede ser tu oscuridad. Estuve ciega, pero ya no. No le voy a permitir ni un insulto más, ni un golpe, ni una bofetada. Ya no más. Fíjese nada más. ¿Coincidimos en más cosas de las que pensaba? ¿Cuento contigo para esto? Tengo información confidencial, pero tienes que venir a mi casa. No, pues eso sí lo voy a ver bien complicado. Tengo una idea para que entres y nadie te vea. Espérate. Creo que no está bien que estemos haciendo esto. Tienes que hacer lo que yo te diga porque perdiste la apuesta. Sí, pero pues eres mi jefa, ¿no? Hay reglamentos y pues no está bien que nos enredemos. ¿Y quién te dijo que yo me quiero enredar? A ver, Philip, tú siempre eres así tan serio y tan apegado a las normas. O sea, la cuadrada aquí se supone que soy yo. Te estoy cuidando, deberías de agradecerme. Aquí vienen oficiales del ICE, ¿eh? Y si nos ven, nos podemos meter en problemas. Tienes razón, este no es el lugar apropiado. Es verdad. Ya estoy dudando de este cabrón. Compadre, no, compadre. No me vayas a salir del otro Laredo. Ahí está. Gracias, princesa del Mayab. Ahora sí, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Un pedito. ¿Chupando qué es gerundio? Viene de ahí. Ah, échale. Cambio yo, mire, ¿eh? Yo sí soy un bien macho, el más ching de este estado. ¿Cómo la béisbol? Estoy bueno tomando, gobernando y pasando mercancía por la frontera. No hay quien me gane. Yo. Salud. Hasta novia. Y la verdad es que eres muy bueno haciendo lo que haces. A huevo. Oye. Hey. ¿Y cómo le haces para pasar? ¿Qué es lo que pasas por la frontera? De todo lo bueno. Antes vamos así, salud, compadrito. Salud, compadre. Ay, mañana, a mediodía, llevamos unos cabezas que son los mejores sementales de México, la verdad. Y son míos, chico. Pero el mejor semental, pues lo tienes aquí, mija. Así es que aprovechen, pues son caras las maquilas, ¿verdad? ¿Verdad, mijo? Este cabrón se le va a dar un buen, le van a tripar este muchacho. I think we had too much drink, ¿eh? No estoy borracha. ¿Sure? Te vas a arrepentir. ¿Tú siempre eres así? ¿Cómo? Y como dicen tus compañeros, tu expediente así complicado, problemático. ¿Eso dice? No, soy todo lo contrario. No me gustan los problemas y es por eso que estoy evitando un problema. ¿Sabes qué? Mejor nos vamos, tienes razón. O sea, yo simplemente estaba queriendo tener sexo contigo para relajarnos. O sea, just for fun.
¿Tú acaso nunca te das permiso para dejar de ser policía? Digo, la vida no se trata solamente de perseguir narcos, de decomisar armas o de vigilar a la coyote. No, señorita. Termino lo que empezó, A ver, Pepito, ya estoy aquí. ¿Para qué me hiciste venir corriendo para este hospital, mijo? Gallo, parcero, le dije que viniera solo, ¿sí o no? Mira, Pepito, para que te enteres, Eric me pidió que fuera su esposa. Así que entre él y yo ya no hay secretos. ¡Desembucha! Ay, qué pecado, muñeca. A usted, mami, la van a dejar bestia alborotada porque resulta que apareció la mera, ¿sí me entiende? O sea, la esposa, la mujer, la oficial de aquí del caballero. Ya le apareció la mujer y uno no se puede casar 2 veces. O sea, uno no puede estar casado doblemente. Cállate. A ver, ¿de qué fregado están hablando, Pepito? ¿Tú quedas aquí, mija? Yo a ti no te trago. No me traga, papi. ¿Usted no se acuerda cuando iba a Guadalajara, en mi apartamento, que estábamos ahí bien ricos y usted me metía la pistola por todo? A ver, ya. Calmada, hormonas, pues. ¿Pero qué? Escúchame una cosa, Gallo. Lo que te voy a decir es una bomba. Así que prepárate. Pepito, yo no tengo tiempo, mijo, dime. Josefina está viva. Y en este hospital. El cadáver de Josefina no pudo desaparecer por obra del Espíritu Santo. Alguien lo encontró y se lo llevó. Algún vecino, la policía, yo qué sé. ¿Tú por qué cargas tanto ese escuincla? Josefina no pudo salir sola de ese lugar. Los cadáveres no caminan. Señor Amaro, Larry ya despertó y quiere hablar con usted. Se va acá. Cuando le diga que nosotros perdimos a su vieja. Vamos, doctor, al mal paso a ver qué tal plomo. Órale. ¿Y qué hago con la escuincla? Sirve para algo, cuídala, pues. ¿O qué quieres, que yo me la ponga en la maceta o qué? Ándale, ya. Quédate, escucha contigo todo el tiempo. La pensadora, adelante. ¿Y cómo le haces para acusar a esos sementales? ¿Por qué ching tienes que preguntar esas cosas? Se acalambró. Y rusa. Te rusa. Pues no te lo puedo decir. ¿Por qué no? No. Venido. Déjala. A ver si puedo. Se llama La Cola del Mar. Imagínatelo acá, pues. No. Compadre, salud. Pues sírvame otra, no se me... Ay, le va, compadre. Ay, gracias. Yo los dejo porque voy al baño. Está bueno, compadre. ¿Por qué no te llevas la mía por ahí? Chela, compadre, chela. Ahí te va. Salud. Ah, qué la chica. ¿Conseguiste la información que te pedí? Y ya sé por dónde va a cruzar la carga. Pero ¿cómo fregados es que no sabíamos que estaba viva? ¿Cómo madre no sabíamos? Fue ese perro que me hizo creer que estuvo muerta todo ese tiempo. Bueno, pues viva, así que uno diga, uy, estaba súper viva. No, pues yo la encontré muy jodida. Y pues yo no sé, yo creo que ya necesita un milagro para que se salve, porque tú le pegan 2 tiros, parce. Sí, eso lo hizo ese perro para que nosotros creíamos que la mató hace un año. No, ay, que usted no me entiende, parce. No fue hace un año, eso fue ahorita hace unas horas. Yo lo llamé a usted, yo venía en el carro, yo la recogí y la traje para acá. Pero eso fue ahoritica. ¿Cómo estás diciendo que le pegaron ahorita a Josefina 2 tiros? ¿Tú me estás diciendo que viste dónde le pegaron? ¿Quién fue? A ver, Gallo, a ver, relájate. Tuti no tiene nada que ver con esto. Ella vio lo que pasó y la rescató. Al parecer el indio estaba detrás de ella. Relájate. Madre del indio. No puede ser. Tú la viste físicamente porque a mí esto me suena muy raro. Tú escuchaste cuando le mataron, tú escuchaste cuando le dispararon y no puede ser posible. Muchacha, escúchame a mí. Yo sé que usted está muy preocupada porque le van a dañar aquí la foto con el caballero, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Ya apareció, es verdad. Tuti, ¿por qué no dejas de decir pende? ¿Por qué no dejas de decir pende? Si mejor nos dices qué pasó. ¿Dónde
¿Viste? ¿Dónde la encontraste? ¿Quién la disparó? ¿Fue el indio? No, el niño no fue. Pues porque es que, también era de lejos. Yo que iba a saber, otro man se bajó y tuntún le dio los tiros. Pero yo no tengo vista biónica, pues, Superman, pues, no, tampoco. Fue la pin rata de Larry. ¿Qué habrá sufrido Josefina, Pepito, todo este tiempo? Tú dime. Y yo sin hacer ni madres, cabrón. Cayo, no te eches la culpa. Todos creíamos que estaba muerta. Ustedes son los familiares de la señora... Josefina Aguilar. Ay, sí. Es mi mujer. Lamentablemente ella está muy delicada. Perdió mucha sangre por las heridas y por lo del parto. ¿Qué parto? ¿Cómo así? La mera, la esposa de este man parió. ¿Cómo así? Mire, doctor, yo creo que usted tiene que estar un poquito confundido en esto. No, estamos hablando de la misma paciente. Y por el estado de su útero, yo diría que tiene menos de 10 horas que dio a luz. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.